Estimado telepensante, yo no podría vivir tranquila si mis hijos fueran los hijos de Boric. No sé qué le pasa a usted con este tema, pero a mí me pasan muchas cosas porque resulta que si usted se da cuenta, todo el tiempo se dice que Gabriel Boric no baja en intención de apoyo y que la base de Gabriel Boric, como veremos en esta columna, es ni más ni menos que el sector educado de los jóvenes de nuestro país, es decir, las élites que van a tomar sus decisiones, probablemente gente muy cercana a usted, espero que ninguno de sus hijos. Dicen, mi estimado telepensante, que si uno, perdón, si no eres comunista de joven no tienes corazón y si no eres conservador de viejo no tienes cerebro. ¿Será esto necesariamente así? ¿Será este el único camino para nuestros jóvenes ser comunistas, de modo de tener ese corazón, de amar a la gente pobre, de amarlos tanto que los conservan, como dice mi ley, ¿no es cierto? Amar, querer entregarse al prójimo en esta muchas veces también teología de la liberación que mezcla, ¿no es cierto?, el catolicismo con el marxismo, que lo hemos visto de la década del 60 tan firmemente acontecer, a veces de forma más explícita, otras implícitas en nuestra sociedad. Imagine, mi estimado telepensante, que el golpe de Estado del 18 de octubre no hubiese venido acompañado de estas hordas de jóvenes idealistas que decían no tener nada que perder, que decían querer derechos, que no son privilegios, que decían que todo era injusto, que este era un sistema capitalista injusto. Imagine que Carabineros no hubiese tenido que lidiar con estos estudiantes de las universidades e incluso de liceos emblemáticos como el Instituto Nacional. ¿Sabe lo que es para un carabinero que a él lo filmen agarrando a un cabro de 12 años, parándolo para que no tire una molotov? Es el fin de su carrera. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar en esta columna es de vital importancia y yo les voy a ofrecer además un camino a ustedes, a partir del cual podrían empezar a cambiar las cosas. Es verdad, en los caminos se invierte tiempo, se invierte plata, se invierte energía, pero para eso estamos en esta vida, para esforzarnos. Yo quiero recordarle un poco sobre el fenómeno del que estamos hablando, porque en el caso de que vuelvan a haber protestas en Chile, que es lo más probable, que vuelvan a quedar nuestras ciudades aplastadas por la violencia revolucionaria, van a ser a estos jóvenes a los que vamos a ver. El gran problema es que muchos de ellos hoy día son, como le digo, jóvenes universitarios de clase alta, es decir, usted le está pagando a sus hijos la universidad para que sean hijos de Boric. Lo dejo con algunas imágenes. Antes de seguir con el tema, quisiera que pusiera atención en que detrás mío hay dos, un libro maravilloso de Magdalena Mervilá sobre Bernardo Higgins y el otro es la caja donde este libro se guarda. Bueno, he tomado la precaución de poner de ahora en adelante de esta forma, ¿no es cierto?, el libro de Magdalena detrás mío, para que todos los comentarios que aparezcan en breves, sacados de contexto respecto de lo que es la discusión constitucional, lo que ha sucedido, que he estado viendo, es que definitivamente
quienes hacen esas selecciones no tienen a la vista que hubo una época en que yo estaba hablando de los bordes, hubo otra época en que estaba hablando del mamotreto, hubo otra época en que estaba refiriéndome a ciertas enmiendas que luego se retiraron y otras se volvieron a poner encima. Entonces, con esa selección que se está haciendo, que no sé si lo hace gente de izquierda muy inteligente para terminar de desacreditarme y deslegitimarme, lo que podría ser producto de mis afiebradas fantasías y de un narciso exacerbado, perdón, de un narcisismo exacerbado, o hay gente tan tonta en la derecha que cree que desacreditando lo que yo estoy diciendo, como por ejemplo ahora un video que me ha llegado diciendo que, donde yo planteo que el CERVEL no aparece como órgano autónomo. Bueno, eso es lo que no estaba en los 12 bordes. Y se supone que es dado el reglamento, que finalmente no operó, que Republicano supo llevar bastante bien, porque lograron neutralizar el reglamento. Se supone que no se podía agregar organismos autónomos o capítulos a el mamotreto entregado por la comisión de expertos. Bueno, entonces, al punto. Cuando usted vea de ahora en adelante un breve mío que se ha sacado de contexto, usted se va a dar cuenta por si están o no están los dos libros rojos a mi cabeza, ¿sí? Uno es el libro y el otro es la caja, de Bernardo Higgins. Ahí nos vamos a, nos vamos a amparar en los padres de la patria, ¿sí? Con el angelito que me regaló mi hermano Axel. Entonces, para que usted sepa, porque hay muchos de estos videos cortos que se están viralizando, donde yo termino hablando como si viviera en el país de nunca jamás, porque en realidad son, como le digo, extractos que se han sacado de columnas muy, muy anteriores, donde estoy refiriendo a una realidad constitucional muy distinta y por lo tanto se me está desacreditando a mí. Espero que lo esté haciendo la izquierda y por inteligencia y no lo esté haciendo la derecha por imbecilidad. He aquí el mensaje, así que usted de ahora en adelante, si no ve los dos libros rojos a mi cabeza, ya sabe que ese es un video viejo y que no tiene que ver con la propuesta constitucional que va a entregar ahora el Consejo al país para su votación en diciembre. Volvamos con nuestros jóvenes. ¿En qué creen estos jóvenes, mi estimado telepensante? ¿Qué es lo que hay en su imaginario? ¿Qué significa para ellos la palabra libertad? Bueno, la palabra libertad en sus mentes significa emancipación, que es algo muy distinto, mi estimado telepensante, que la libertad. De hecho, la diferencia es tal que la emancipación es la vida en una permanente liberación de todo. Liberación del planeta, liberación de mi país, soy anarquista, pero comunista, ¿no es cierto? Liberación de mi familia, autonomía progresiva, liberación de mi cuerpo, liberación de la sociedad, porque hay que liberarse de las estructuras de la sociedad. Eso es emancipación, eso es vivir en la emancipación, vivir como el producto revolucionario de cuerpos que sirven de su deseo y de su líbido y de su tánatos y de todas estas pulsiones, perdón, no son facultades, son pulsiones del inconsciente para sacar esto hacia afuera y hacer transformarse en este prototipo del revolucionario deconstruido que tenemos hoy día y sobre el cual podemos profundizar más adelante. Pero no quiero quedarme ahí. ¿Qué pasa con la persona que vive emancipada? Mire estas imágenes. Esa persona vive deprimida. Esa persona vive deprimida, vive sola, sin responsabilidades. La libertad es la contracara de la responsabilidad. Si yo soy libre para tomar decisiones y luego soy responsable de mis decisiones. Siempre le dije a mis hijos cuando me reclamaban por libertad en la edad más compleja, que es donde quieren intervenir con su autonomía progresiva, cuando entre los, yo le diría, 11 años y los 16, 17, la autonomía debería ser regresiva. Porque si usted ha tenido hijos y adolescentes, usted sabe también como yo, que el momento donde uno más tiene que guardarlos y cuidarlos porque sus errores les pueden costar carísimo el resto de su vida, porque no tienen la experiencia, son niños, tienen la inocencia absoluta y al mismo tiempo tienen ciertas libertades producto de su edad sobre las cuales no se pueden hacer responsables. Entonces, Hannah Arendt nos dice justamente que el liberalismo y el conservadurismo se necesitan mutuamente. ¿Y por qué se necesitan? Porque piense usted, ¿cómo vive un liberal en un mundo donde no hay Estado de Derecho? Vea lo que se está haciendo
desde el 18 de octubre en adelante con la Revolución Constitucional en Chile. Nos están quitando el Estado de Derecho y con eso están en la práctica destruyendo el terreno en el cual se puede tener una vida libre, una vida sin coacción del narco, del crimen organizado, de un poder político de turno, etcétera. Eso es lo que están destruyendo, la institucionalidad, ¿sí? Y por eso es que los liberales necesitamos de los conservadores para poder tener la vida que cada uno de nosotros quiere tener. Luego, cuando los conservadores se quedan sin los liberales, también pasa otro fenómeno que es muy complejo, que es que se osifica, se petrifica la institucionalidad y por lo tanto caen rápidamente en un totalitarismo. Por eso es que hoy día la nueva derecha tiene elementos liberales clásicos, estoy hablando naturalmente, y conservadores y paleolibertarios, que incluso es cuando uno quiere el minarquismo, el Estado, como diría Milei, más pequeño posible, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia de eso, mi estimado telepensante, que es un poco lo que yo le quiero mostrar a través de estas imágenes de jóvenes con depresión, es vivir en la emancipación, es vivir sin ninguna responsabilidad respecto de hijos posibles que uno pueda tener, y si no tiene hijos respecto de sus padres, y si no tiene padres respecto de sus amigos, y si no tiene amigos respecto de su comunidad y el bien común, etcétera. Bueno, eso es la emancipación, el gran emancipador, se dice en la teología de Satanás. Bien, nosotros quedémonos en el plano que nos corresponde, que es el plano de la intelectualidad, y déjeme decirle que estudios sobran en los que se establece que muere más gente por soledad, por la depresión, la angustia que produce la soledad, que por tabaquismo, por obesidad, por alcoholismo, etcétera. Entonces nosotros lo que tenemos en estos jóvenes hijos de Boric es eso. Son jóvenes que están en permanente emancipación, que no quieren ninguna responsabilidad, que exigen derechos, sin asumir ninguna responsabilidad. Déjenme decirle una cosa, no existe la calidad de educación sin calidad de estudiante. Yo una vez llegué a la universidad, las últimas veces que podía hacer clase dentro de lo que era antes del contexto del 18 de octubre. Después del 18 de octubre ya fue muy difícil, ¿no es cierto? Y estaban todos llamando a una protesta por la calidad de la educación. Y la verdad es que yo me enfurecí. Y les dije a mis estudiantes que en esa época, no voy a decir de qué universidad eran o qué sé yo, pero eran en un 70% de gratuidad, primera generación de estudiantes, o sea, de las familias en la universidad, que estaban siendo entonces financiados por todos nosotros para estudiar. Y yo les daba de leer 2 páginas semanales de filosofía, es verdad, es un poco más elevado, abstracción conceptual, son jóvenes que había que preformarlos para llevarlos a captar ese tipo de conocimiento. Y nadie lo leía. Entonces cuando yo subo a la sala y veo que están todos ahí sentados esperando que se produzca la salida a protestar por la educación de calidad, la verdad es que en buen chileno los mandé a la punta del cerro porque les dije, yo quiero estudiantes de calidad, yo quiero estudiantes que hagan sus tareas, yo quiero estudiantes que se sienten, que estudien, lean, que ustedes no se leen 2 páginas que yo les doy a la semana y que por supuesto que yo controlaba toda la semana, yo hacía 14 controles semestrales, era muy amada, al principio no, pero al final sí. Bueno, ellos quieren adquirir un título pero sin hacer el esfuerzo. Dígame una cosa, ¿qué valor tiene algo para usted, para mí o para cualquier ser humano que no nos costó ningún esfuerzo? Si uno quiere verse bien, si uno quiere estar bien, no tiene que cuidarse. Y ese cuidado no implica un esfuerzo en la dieta, un esfuerzo en el deporte, un esfuerzo en limitarse con el alcohol, con qué sé yo, el cigarrillo o con la comida chatarra. No, pero ellos quieren todo bien. Y cuando no logran lo bueno, quieren que uno les diga que ellos están bien, porque si no, uno es gordofóbico, uno tiene una serie de fobias, ¿no es cierto? Y ahí yo les dije a mis estudiantes, les dije, ustedes están estudiando con la plata que no les damos a las mujeres que se están muriendo de cáncer, a las mamas, porque no tenemos plata para atender a todas las necesidades en este país. Y no estudian. Y yo voy a llamar a una protesta. Yo voy a llamar a una protesta a los profesores, que protestemos por estudiantes de calidad. Hoy día ese discurso es políticamente incorrecto, pero no por eso no es extremadamente necesario e incluso políticamente necesario. No existe libertad, mi estimado telepensante, si se depende de las dádivas del Estado. Y lo que están pidiendo los estudiantes permanentemente son dádivas, no son derechos, porque el Estado no produce.
Es más, ya Codelco sabemos que está por las cuerdas, ¿no es cierto? Tampoco existe felicidad si uno no tiene compromiso, si uno no es capaz de comprometerse, de generar un vínculo. Los vínculos con los hermanos, con los hijos, los vínculos con la familia, los vínculos con la comunidad, los vínculos con la sociedad, con la patria, los vínculos. También uno puede agregar el medio ambiente, ¿por qué no? Obvio, todos queremos cuidar nuestro planeta, pero no desde el lugar en que nos está manipulando la extrema izquierda. No existe bienestar sin compromiso, con el cuidado de sí mismo, de su cuerpo, de la propia psique. No existe derecho a la salud si no se cuida de la propia salud. ¿Cómo puede salir una persona que se destruye todos los días la salud a decirme yo quiero el derecho a la salud? ¿Hasta cuándo con este esquizo, este ser humano que ha producido nuestra sociedad en distintas partes de Occidente, que es un esquizofrénico, que no tiene ni ninguna lógica, ninguna coherencia? Esos son los hijos de Boric, donde Caramano dice somos todos los géneros a la vez, hombre y mujer, etcétera. Lo hemos traído aquí en este canal, ¿cierto? Y esos hijos de Boric quizás también son sus hijos, mi estimado telepensante. Quizás son sus sobrinos. Quizás algunos tienen amigos que son así. Y uno los quiere, los aprecia, pero no sabe qué hacer. Eh, bueno, esos hijos de Boric al mismo tiempo son víctimas del patriarcado. Son víctimas de que les faltó educación sexual integral. Son víctimas de sus padres opresivos, son víctimas del capitalismo, son víctimas de la sociedad que no habla su lenguaje inclusivo, son víctimas de un mundo que no les da todo por el solo hecho de haber nacido, víctimas de que los demás no acepten su liquidez identitaria, víctimas de que se autoperciban de un modo y nosotros veamos lo que son, digamos, y los tratemos como lo que son, víctimas de que uno no tenga problemas con la verdad y ellos sí, son víctimas de una ciencia, que hoy día hay ginecólogos que no están dispuestos a atender a alguien que se autopercibe como mujer porque es hombre. Y hay veterinarios que no están dispuestos a atender a niños que se autoperciben gatos porque son niños. Pero ellos son malos ahora. Estamos desquiciando nuestra sociedad, mi estimado telepensante. Y todos estos hijos de Boric son víctimas, y espero que entre ellos no haya ninguno que sea hijo suyo. Son víctimas al fin y al cabo de su narcisismo. Ellos quieren todo lo que en realidad cuesta esfuerzo, pero lo quieren sin mover un dedo. ¿Para qué hablar de que son víctimas también ahora del cambio climático, de que este mundo se va a acabar y todas esas patrañas que les meten a los cabros en la cabeza a través de la educación climática, que ahora quedó pétrea, ¿no es cierto?, si es que se aprueba el mamotreto en diciembre en nuestra nueva constitución? Vamos a las consecuencias políticas de esto, lo dejo con Tomás Mochetti. Hay un amplio sector del gobierno que sostiene que el 30% de apoyo al presidente Boric es algo aceptable. Se contentan con eso. Es verdad que con todo lo que ha ocurrido es un apoyo formidable. Cualquiera estaría contento con un 30% de casi incondicionales. Con eso basta para administrar y es una base importante para retornar al gobierno apostando a un fracaso de un próximo gobierno de derecha. Pero ¿quiénes son estas personas que en un 30% apoyan al gobierno? Principalmente son personas jóvenes, o sea, personas de hasta 40 años, en su gran mayoría, de grupos socioeconómicos acomodados. Llama la atención que en las votaciones del plebiscito de la Constitución rechazada y en la elección de los consejeros constitucionales, o sea, en las dos últimas elecciones, los habitantes, los ciudadanos de sectores populares hayan votado contra el gobierno. Los sectores más desposeídos no apoyan al gobierno de Gabriel Boric. Cuando reiteradamente el presidente Boric habla de pueblo, pero ¿a quiénes se refiere? Y cuando tararea el discurso de Allende, el pueblo al que se refirió Allende, ¿es el mismo pueblo de Boric o es otro? ¿Usted cree que Allende no estaría angustiado si hubiese perdido el voto popular? ¿Se da cuenta usted que el tarareo de Boric tiene algo de superficialidad e incluso de frivolidad? Pero en el gobierno esto no importa. Es curioso, hay cierta impasibilidad a cosas muy graves como haber perdido el voto de las personas más necesitadas. Bueno, en suma, no le llama la atención, ya se lo había adelantado, son jóvenes educados, acomodados. No, no es el pueblo, ¿no? Con este 30%, Boric no se tambalea en el poder y puede fácilmente, dice Tomás Mochati, volver al gobierno.
Entonces veamos ahora las encuestas. En la primera vuelta presidencial, ¿no es cierto? La plataforma de análisis electoral creada por la empresa Unholster, Decide Chile, así se llama esta plataforma, entregó los datos de participación según el rango etario de los votantes. De acuerdo con el análisis a la composición de las mesas según información entregada por el CERVEL, alrededor del 22% de los votantes de José Antonio Cast, oiga bien, el 22%, fueron personas menores de 30 años. 22% solamente, de los cabros educados. ¿Mm? Mientras que los mayores de 70 fueron quienes más votaron a José Antonio. En cambio, en el caso de Gabriel Boric, tenemos que alrededor de un 7% de sus votantes fueron personas mayores de 70 años, es decir, que no están lavados de cerebro con la deconstrucción y con la ideología de género y con todas estas cosas que nos transforman en víctimas de una vida que nos debe todo por el hecho de haber nacido y por la molestia de tener que estar acá. Y los menores de 30 son los que más votos le dieron al candidato. Bueno, le preguntas por qué sucede esto y algunas respuestas las hemos adelantado. Se dice que en términos de edad tenemos un patrón, que es que los jóvenes votan más por Boric, y una explicación es que los jóvenes, en virtud de la etapa en la que están, tienen mayor como coincidencia temática o ideológica o incluso afectiva con lo que proponen, y la otra opción sería este tema del efecto generacional, ¿ah? Como son compañeros generacionales, se identifican más entonces con el que les promete destruir su país que con el que les promete libertad. Se identifican más con el flojo, vago, que no sacó un título universitario, que con el señor que es padre de 9 hijos y que se hace responsable y que por lo tanto tiene una estructura psíquica más rígida, es verdad, pero porque además asume mucho más responsabilidades. Se identifican más con el tatuado, con el que aparece borracho, que quería mear en el casco de un militar, etcétera, que con el que es capaz de poner el cuerpo a las balas cuando lo acusan con todo tipo de epítetos por ser políticamente incorrecto, es decir, ser el verdadero revolucionario frente al discurso políticamente correcto. Más que revolucionario, sería mucho, para nosotros es el rebelde, el que se revela frente a la tiranía del discurso políticamente correcto, como lo ha hecho José Antonio Cast, sobre todo hasta su primera vuelta. En la segunda ya muchos se preguntan qué le habrá pasado, ¿no es cierto? El problema, la causa, no es la generación. La causa es la religión de la que está imbuido parte importante de los jóvenes que hoy día salen de buenos colegios y entran a buenas universidades. Y es su responsabilidad, y es mi responsabilidad, y es la responsabilidad de esos jóvenes rebelarse frente a las autoridades de las universidades cuando les introduzcan ideología de género, cuando les establezcan discursos de lo políticamente correcto, cuando inviten solamente a gente de izquierda y en el panel no haya gente de derecha, ¿verdad? Por supuesto. No, no vamos a hablar de UDI, gente así. Hay también algunos pocos en la UDI, pero en general no han sido capaces ni de defender la institucionalidad vigente. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la religión a la que ellos adhieren? Bueno, la religión es que Dios es el Estado, la igualdad es la Virgen y el demonio es el capitalismo. Así de simple, a eso adhieren. Y ellos dentro de esto son las víctimas y no tienen ninguna identidad posible y su gran alegría consiste en despertar un día rapado, otro día sintiéndose hombre, otro gato, otra mujer, otro siendo pansexual, otro siendo heterosexual, otro... esa es su gran alegría mientras exigen derechos para no tener que hacerse cargo de que la vida implica un esfuerzo, trabajar, etcétera. Y si no son así, trabajan y se esfuerzan para que otros sean así, enseñando toda esta ideología de extrema izquierda, posmoderna, de construccionista. Esos son los hijos de Boric, los que fueron al London School of Economics y que tienen un papá médico que sacaba la mugre todo el día, pero en London School se dejaron lavar el cerebro y ahora son los hijos de Boric. Esos son. Estoy citando un caso, obviamente, entre tantos otros que conozco personalmente. Y esta es la batalla cultural, mi estimado telepensante. La pregunta es cómo salvamos a nuestros hijos de ser hijos de Boric. Porque a Boric sus padres no lo salvaron de ser hijo de Allende. O nieto, digamos. No, no lo salvaron. La pregunta, ¿nosotros vamos a permitirlo también? ¿Con nuestros hijos, con nuestra descendencia? Porque le digo una cosa. Ahora, con la ideología de género, está todo en juego, la vida misma de estos jóvenes.
Lo quiero dejar con un testimonio. My name is Chloe Cole, and I am a detransitioner. Another way to put that would be, I used to believe that I was born in the wrong body, and the adults in my life whom I trusted affirmed my belief, and this caused me lifelong, irreversible harm. I speak to you today as a victim of one of the biggest medical scandals in the history of the United States of America. I speak to you in the hope that you will have the courage to bring the scandal to an end and ensure that other vulnerable teenagers, children, and young adults don't go through what I went through. At the age of 12, I began to experience what my medical team would later diagnose as gender dysphoria. I was well into an early puberty, and I was very uncomfortable with the changes that were happening to my body. I was intimidated by male attention, and when I told my parents that I felt like a boy, in retrospect, all I meant was that I hated puberty, that I wanted this newfound sexual attention to go away, that I looked up to my brothers a little bit more than I did to my sisters. I came out as transgender in a letter I sent on the dining room table. My parents were immediately concerned. They felt like they needed to get outside help from medical professionals, but this proved to be a mistake. It immediately set our entire family down a path of ideologically motivated deceit and coercion. The gender specialist I was taken to see told my parents that I needed to be put on puberty-blocking drugs right away. They asked my parents a simple question: would you rather have a dead daughter or a living transgender son? The choice was enough for my parents to let their guard down, and in retrospect, I can't blame them. This was the moment that we all became victims of so-called gender-affirming care. I was fast-tracked onto puberty blockers and then testosterone. The resulting menopausal-like hot flashes made focusing on school impossible. I still get joint pains and weird pops in my back, but they were far worse when I was on the blockers. A month later, when I was 13, I had my first testosterone injection. It's caused permanent changes to my body. My voice will forever be deeper, my jawline sharper, my nose longer, my bone structure permanently masculinized, my Adam's apple more prominent, my fertility unknown. I look in the mirror sometimes and I feel like a monster. I had a double mastectomy at 15. They tested my amputated breast for cancer. And I was cancer-free, of course. I was perfectly healthy. There was nothing wrong with my still developing body or my breasts, other than that, as an insecure teenage girl, I felt awkward about it. After my breasts were taken away from me, the tissue was incinerated. Before I was able to legally drive, I had a huge part of my future womanhood taken from me. I will never be able to breastfeed. I struggle to look at myself in the mirror at times. I still struggle to this day with sexual dysfunction. And I have massive scars across my chest. And the skin grafts that they took of my nipples, are weeping fluid today. And they were grafted into a more masculine positioning, they said. After surgery, my grades in school plummeted. Everything that I went through did nothing to address my underlying mental health issues that I had. And my doctors, with their theories on gender, thought that all my problems would go away as soon as I was surgically transformed into something that vaguely resembled a boy. Their theories were wrong. The drugs and surgeries changed my body, but they did not and could not change the basic reality that I am and forever will be a female. When my specialist first told my parents that they could have a dead daughter or a live transgender son, I wasn't suicidal. I was a happy child who struggled because she was different. However, at 16, after my surgery, I did become suicidal. I'm doing better now, but my parents almost got the dead daughter promised to them by my doctors. My doctors had almost created the very nightmare they said they were trying to avoid. So what message do I want to bring to American teenagers and their families? I didn't need to be lied to. I needed compassion. I needed to be loved. I needed to be given therapy to help me work through my issues, not affirm to my delusion that by transforming into a boy, it would solve all my problems. We need to stop telling 12-year-olds that they were born wrong, that they are right to reject their own bodies and feel uncomfortable with their own skin. We need to stop telling children that puberty is an option, that they can choose what kind of puberty they will go through, just so they can choose what clothes to wear or what music to listen to. Puberty is a rite of passage to adulthood, not a disease to be mitigated. Today, I should be at home with my family celebrating my 19th birthday, and instead I'm making a desperate plea
to my elected representatives, learn the lessons from other medical scandals like the opioid crisis, to recognize that doctors are human too, and sometimes they are wrong. My childhood was ruined along with thousands of detransitioners that I know through our networks. This needs to stop. You alone can stop it. Enough children have already been victimized by this barbaric pseudoscience. Please let me be your final warning. Thank you. El negocio de la transición de género es de $2 billones solo en Estados Unidos. Mi estimado telepensante, esto viene promovido por la Agenda Internacional Globalista en el ODS número 1 de la Agenda 2030, apoyada tanto por Piñera como por Bachelet. Usted tiene que las cuestiones de género son fundamentales para erradicar la pobreza. ¿Me puede explicar eso? Eso está en uno de los indicadores, el indicador 1B. Las cuestiones de género son fundamentales para erradicar la pobreza, porque evidentemente que se erradica la pobreza impidiendo que nazcan pobres, y qué mejor manera que de hacerlo que dejar a las nuevas generaciones en el estado que estaba Chloe. ¿Qué le parece? A eso se exponen los hijos de Boric hoy día. En el ODS número 4 se habla de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y ahí usted tiene el indicador número 7, el grado, se tiene que armar un indicador a partir de esta agenda porque todo esto va a ser controlado con estadísticas poblacionales y por lo tanto se va a medir con este indicador el grado en que la educación se instala para la ciudadanía mundial, para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de género. La igualdad de género, ¿por qué vendría teniendo algo que ver con desarrollo sostenible? ¿No es el desarrollo un tema económico? La igualdad de género que es economía, porque es número de población. Además, se obliga a medir en que esta educación, esta ideología de género y la ciudadanía mundial se ha instalado en todos los niveles de las políticas nacionales de educación, los planes de estudio, la formación del profesorado y la evaluación de los estudiantes. Todo tiene que ir permeado, este es el ODS número 4, como le decía, por esta visión. Después, en el ODS número 5, tenemos lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Pero como si fuera poco, porque uno diría, bueno, pero la educación de la casa, así como está, y podemos, a través del cristianismo, de nuestra religión, del catolicismo, del protestantismo, podemos salvar a estos cabros de esto. No, por lo menos no en el caso de los católicos, y también he visto a muchas iglesias protestantes adherir a la nueva religión ecocentrista. En Laudate Deum, el Santo Padre Francisco le habla a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Es decir, no tenemos ninguna barrera de contención. No hay prácticamente ideas. Es muy poca la gente que está hablando en contra de esto. Son algunos como Vox, como Orbán en Hungría, como Meloni en Italia, Trump, y toda gente también que es difícil de digerir, que tienen cosas que a nosotros nos parecen bien como ideas, pero luego también nos provocan un poco un rechazo. Y además sabemos que con esas ideas, sí, como están expuestas ahí, no vamos a cautivar a los jóvenes, no vamos a quitar de las garras del señor Boric a nuestros hijos. Entonces, nos vamos a quedar con eso, nos vamos a quedar con esta ideologización y este adoctrinamiento que los van a conducir a su autodestrucción, porque eso es lo que está en juego. Mire, le quiero dejar sobre esta religión climática un video de Cristóbal Urruticoechea donde explica algunas cosas y quiero que mientras usted lo oiga se haga la siguiente pregunta. Si la nueva generación oye a Cristóbal, ¿van a siquiera pensar en lo que le está diciendo? ¿Le van a dar siquiera una oportunidad a ese tipo de discurso? ¿O están castrados de la cabeza y ya no pueden pensar sobre nada que no sea coherente con lo que ellos afirman? Con el lavado de cerebro que les instalaron, y por eso ese artículo de la educación obligatoria sobre el cambio climático es tan grave, igual que la ideología de género. Lo dejo con Cristóbal Urruticoechea. Gracias, Presidenta. Presidenta, este proyecto forma parte del inmenso pacto globalista entre el poder económico y una estructura internacional, los que han conformado una pseudo opresión sobre las naciones vendiendo una verdadera religión, la que han llamado cambio climático o un sinfín de nombres más, calentamiento global y qué sé yo.
Y el gran problema que tienen los ecologistas y los diputados ecologistas es que siempre hablan según lo que ellos sienten, pero no tienen fuentes. Ninguna fuente que rebata lo que yo voy a decir ahora, por ejemplo. Es tan disperso y arbitrario en su argumento este proyecto que incluso incluye la transversalización de género. ¿Qué tiene que ver la transición socioecológica hacia el carbono neutralidad con la ideología de género? ¿Qué tiene que ver? El 13 de junio de 2019 se firmó el Acuerdo de Asociación Estratégica para la Implementación de la Agenda 2030 entre el Secretario General de las Naciones Unidas y el presidente del Foro Económico Mundial. ¿Quién autorizó la decisión de convertir a la ONU en un organismo de múltiples partes interesadas? ¿Por qué se le otorga a una entidad comercial un acceso privilegiado a una institución mundial? ¿A quién representa el Foro Económico Mundial más allá de sus múltiples socios multimillonarios? En agosto del año 2021, bajo el título La ONU se convierte en socio de los multimillonarios verdes del Foro Económico Mundial de Davos, se publicó un artículo en la revista Revisión de Inteligencia Ejecutiva, donde llama la atención la claridad con la que se exponía lo que hay en juego. Dice textualmente así: cambio climático. La Asociación del Foro de las Naciones Unidas se centrará en lograr compromisos claros, medibles y públicos del sector privado para alcanzar la neutralidad del carbono para el año 2050-2060. La colaboración buscará acelerar los compromisos y las plataformas para la cooperación público-privada, reduciendo la actividad económica de las industrias, de los emprendedores, de los campos y de los más pobres, o sea, según el Estado con los más poderosos. De hecho, el documento Partnership dice: la asociación del Foro de la ONU se centrará en alinear los sistemas financieros y a acelerar los flujos financieros hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vaya sorpresa. Los multimillonarios que impulsan la Agenda Verde y las administradoras de fondos gigantes como BlackRock o Vanguard llaman a esto cambiando billones, es decir, cortando la inversión para forzar el abandono de la tecnología intensiva en carbono de la que depende la industria moderna para que inviertan en nuevas tecnologías. ¿Quiénes son los dueños de esas nuevas tecnologías? ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías? Bueno, los dueños son los que controlan la economía y quieren controlar las tierras de cultivo, la ganadería, las energías y todo lo demás. ¿Y cuál es la justificación? Es para alimentar al mundo, para eliminar la pobreza, dice la Agenda 2030. Uno de sus socios es la República Popular Comunista China, de los que no dicen ni una palabra o multan por figurar con la construcción de 43 nuevas centrales eléctricas de carbón y 18 nuevos altos hornos. Se sabe que para conseguir la descarbonización es necesario apostar por las energías renovables, empezando por la energía solar y eólica. El proceso de descarbonización es lento y no requerirá solo un aumento muy serio en cuanto a energía eólica y solar, sino también en la producción de, por ejemplo, autos eléctricos. Y es a causa de esa producción por la que se incrementará la demanda de los metales necesarios para fabricar algunos componentes fundamentales. ¿Cuáles? Baterías de litio, níquel, cobalto y tierras raras. Las tierras raras son metales cada vez más solicitados por el mercado, ya que resultan imprescindibles en la fabricación de teléfonos inteligentes, monitores, vehículos eléctricos, sistemas de radar, y coincidencia o no, son productos de más del 90% asiático, evidentemente de China. Además, todos materiales altamente contaminantes y de un escaso poder de reciclaje. Quieren cambiar ahora ya una cosa que según ellos es contaminante por algo que es tremendamente contaminante, sin ningún proceso intermedio. No es geopolíticamente gratis la colaboración al clima, dijo el gobierno comunista. Tenemos que pagar nosotros las bondades climáticas de ellos y la religión climática de la ONU y de los multimillonarios. Yo no estoy dispuesto, Presidenta. Muchas gracias. Recordemos entonces lo que, al parecer, porque este es un WhatsApp que anda dando vuelta, yo no he corroborado si la fuente es fidedigna o no, pero a pesar de eso, hace mucho sentido. Se dice que fue un discurso que dio Nikita Khrushchev hace 60 años, el 29 de septiembre de 1959. Reza del siguiente modo: los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes los occidentales son tan crédulos que no aceptarán el comunismo directamente, pero seguiremos alimentándoles con pequeñas dosis de socialismo, hasta que finalmente despertarán y descubrirán que ya tienen comunismo para siempre.
No tendremos que pelear con ustedes. Debilitaremos tanto su economía hasta que caigan como fruta madura en nuestras manos. La democracia dejará de existir cuando les quiten a los que están dispuestos a trabajar y se lo den a los que no. Entonces, mi estimado telepensante, se acaba la meritocracia con la igualdad de género porque ahora las personas van a tener sus cargos según los genitales, no importa si son artificiales o naturales, que tengan entre las piernas. Se acaba la meritocracia, donde se acaba la meritocracia. Se acaba todo, toda la cultura cristiana occidental. Se termina con la democracia en la medida en que se introduce la, la igualdad de género como, como exigencia, ¿no? Igualdad de salida. Es decir, cuando se mete la mano en la urna para la igualdad de género, no para esto otro. Bueno, vamos a dejarlo ahí, haré un video especial sobre eso. Eh, Se acaba la democracia, se acaba el libre mercado, donde no importa el mérito, donde no hay democracia, donde en definitiva lo que se lleva cada cual es producto de sus privilegios otorgados por el poder de turno y no de su esfuerzo. Estamos en el mundo de Boxer, el caballo, de la granja de los animales de Orwell. Y entonces parece que no nos queda otra que asumir que ante estas amenazas enormes como el globalismo y esta religión que genera mentes débiles, quebradas, ¿no habría una salida? ¿No podemos activar en nuestros jóvenes la resiliencia, el amor a sí mismos y al prójimo, la capacidad de proponerse objetivos, de restablecerse psíquicamente, de resistir a todas las creencias que los debiliten? Como pasó en una escuela, una amiga donde trabaja una amiga mía que me dice que la profesora hizo en quinto básico que los niños les dio de tarea que tuvieran que escribir un relato con las situaciones más tristes de su vida y después lo leyeran delante de sus compañeros. Se puede imaginar lo que pasó ahí, ¿no es cierto? Todos los compañeros estaban llorando. ¿Y sabe lo que hicieron 5 de esos niños? Que ya estaban, que sus padres los quieren lo suficiente como para hablarles, para decirles lo que está pasando. 5 de esos niños fueron donde mi amiga le dijeron, esta profesora nos quiere vulnerables para podernos manipular. ¿Uno de los hijos de Boric podría decir eso? Una feminista víctima del patriarcado, de la opresión por la sola existencia de los hombres. ¿Entiende que la quieren vulnerable para poderla manipular para sus fines? ¿Cómo? ¿Cómo inoculamos a las nuevas generaciones con un pensamiento chispeante, con un pensamiento rebelde, con un pensamiento que sirva para inocularlas de falsas autoridades? Porque usted hoy día no le puede decir a su hijo que le puede hacer caso al psiquiatra cuando el psiquiatra le quiere poner bloqueadores para que no viva su pubertad. Usted no le puede decir a su hijo que hay que hacerle caso al profesor cuando el profesor le está enseñando que los capitalistas son malos y que todo el mundo vive explotado. Usted no le puede decir a su hijo, ni siquiera que el cura es bueno, porque van a llegar todas las noticias y todos los anticuras y todos los come curas y todos los ateos a decirle, pero ¿cómo te pueden decir eso tus papás? Pero si mira, mira lo que han hecho. Entonces, ¿dónde está la fuente de autoridad? ¿A qué podemos apelar, mi estimado telepensante, para salvar a nuestros hijos de ser los hijos de Boric? Activar en ellos, a través de un nuevo pensamiento, de una nueva teoría, de nuevas ideas, las facultades mentales que han perdido al sentirse frágiles y vulnerables y ser manipulados por esta izquierda barbárica que propone destruir la psiquis de estos jóvenes para transformarlos en los actores de la revolución molecular, en sujetos incapaces de vivir en el capitalismo. Porque tú para vivir en el capitalismo tienes que poder ahorrar, tienes que poder posponer un placer presente por un bien futuro. Eso no lo puede hacer ninguno de los tipos de Frente Amplio. Habrá uno como Jackson que es más de cabeza, pero ese sí sacó su título. Pero en general son personas disolutas, absolutamente, son esquizos. No distinguen el bien del mal, la verdad de la mentira, la realidad de la ficción. ¿Quién nos puede ayudar para no terminar diciendo y consolándonos con esta idea de, bueno, si de joven no fuiste comunista, no tenías corazón? ¿Usted me dice que los comunistas tienen corazón? ¿Usted me va a decir que usted ha visto alguna vez a un solo comunista tener corazón? Defendiendo las violaciones de los derechos humanos sistemáticas, radicales y más graves que se han cometido en la historia de la humanidad de parte de sus correligionarios.
No, mi estimado telepensante. El comunista no tiene corazón y no quiere el bien de la humanidad, ni quiere ningún bien. El comunista quiere imponer su voluntad de poder, que es una cosa distinta, porque es un narciso que le gusta el colectivo y la opresión y oprimir. Ahí es donde se siente bien. Ese es su ámbito natural, en la coerción, en la asfixia de la libertad. Eso es lo que es un comunista. Yo me acuerdo, hace 2 años, no sé, en pandemia fui a comprar al supermercado y paso por la caja y la señora me dice, ¿sabe que yo la ubico? Usted me dice, fíjese que yo dejé de trabajar 4 años por estar con mis hijos. Y a mi niñita la tengo muy bien en un particular subvencionado. Pero mi hijo está en el Liceo Victoriano Astarre y tiene 15 años y es comunista, me dijo. Me lo hicieron comunista. ¿Cómo lo salvamos, mi estimado telepensante? ¿Qué hacemos? Bueno, yo le voy a contar que como madre de 3 hijos, tuve también, y de 3 hijos míos, o sea, son algo mayor, en términos de que no son muy fáciles de tratar. No, son unos niños maravillosos. Bueno, pero el mayor de ellos, desde muy joven, empezó a leer por sí solo la teoría libertaria, la teoría que inspira a Milei. A Javier Milei, que puede ser que a usted no le guste porque es demasiado, porque es que es mucho, es que no puede ser, es que este señor. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestros prejuicios? Nuestra incapacidad de entender la desesperación de otros por la destrucción de las vidas de millones de personas a través de políticas como las de la clasista, que gobierna Argentina y ahora nos está gobernando nosotros, los millones de peruanos. Perú, o sea, perdón, Perú estuvo al borde. Los millones de venezolanos, ¿qué hacemos con eso? ¿No tiene razón alguien en alterarse? Nosotros lo preferimos distinto, es verdad. Pero hay ideas, mi estimado telepensante. Ahí hay tremendas ideas para que uno no sea comunista de joven, para que uno sea libertario. Libertario, esa es la palabra, libertario. Pero esas ideas tenemos que conocerlas. Tenemos que enseñarle a los jóvenes que el zorro era un héroe porque mantenía el libre comercio. Tenemos que enseñarle a los jóvenes que robar siempre es malo, aunque sea a través de la inflación. Tenemos que enseñarle a los jóvenes por qué el Estado es una institución criminal. El Estado, no la nación. Y luego la nación puede darse un orden, que es distinto, con un miniarquismo, que es decir, el Estado lo más pequeño posible. ¿Por qué no tener a muchos jóvenes que sean capaces de decirle al señor Boric y compañía, tu dictadura del proletariado, tu Estado gigantesco, no lo queremos? No queremos las muletas que nos vas a dar una vez que nos hayas quebrado las piernas. No lo queremos. Bueno, le cuento entonces. Mi hijo mayor es economista de la Universidad de Múnich. Ya trabaja, tiene 27 años, se llama Alexander Reinicke, y se ha interiorizado mucho en esta teoría libertaria desde joven. Los fundamentos de la teoría libertaria son Santo Tomás y Aristóteles, es decir, estamos dentro de nuestra tradición. De lo que se trata es de tener al Estado lo más lejos posible con sus garras y tentáculos. El furor de esta teoría, que ha sido posible gracias a que Javier Milei ha sido un conductor de estas ideas, es innegable en las juventudes argentinas y en un pequeño segmento en Chile, que es el que hoy día oye estas ideas. Así es que, por ese motivo, para que padres o hijos interesados en conocer estas ideas, nosotros los padres somos los mejores conductores de estas ideas para nuestros hijos, aunque en mi caso yo siempre fui liberal clásica, como muy cercana a John Locke, ¿no? Con una vertiente, con una posición muy cristiana. Y aquí llegaron mis hijos, sobre todo Alexandra, a enseñarme a mí, desde muy joven, lo que es el libertarianismo, las diferencias con el liberalismo, y hemos diseñado un curso que lo dejo convidado a tomar, va a ser los días domingos, desde las 3 de la tarde a las 5, pero antes de... déjeme sorprenderlo. Antes de contarle el detalle, lo dejo con el video de promoción. En el sector privado, aceptando que los delincuentes de los políticos los roben con el impuesto inflacionario. Nunca es diferente.
nunca es diferente. En especial porque el Estado es una organización criminal cuya característica es que tiene el monopolio de la fuerza. Bueno, en suma, ese curso que pretende explicar también desde la perspectiva económica cuál es el plan de Javier Milei, en qué consiste desde la teoría libertaria filosófica, digamos, todo este acervo de ideas que si nosotros forjáramos a los jóvenes, le digo, yo tengo 3 hijos libertarios, sí, yo sé que no reciben muchas órdenes, pero piensan por sí mismos, son agentes morales, no se dejan lavar el cerebro, no obedecen las órdenes de cualquiera. Hoy día no hay fuente de autoridad, mi estimado telepensante. Si queremos salvar a los hijos de Boric de las garras de este padre nefasto, tenemos la obligación de activar la facultad del pensamiento en sus cabecitas, porque si no, los van a arrasar. Y para eso hay que salirse fuera de la caja negra, out of the box. Y lo mejor para hacerlo son las ideas libertarias. Así que lo dejo invitado a escribirme a pensamiento51@gmail.com este correo y si no me escribe a kaiser.vanessa@gmail.com para tener más información. Por lo pronto le aviso, van a ser 7 sesiones muy intensas, 2 horas cada una, los domingos de las 3 de la tarde, después de almuerzo a las 5. Va a estar realmente muy entretenido, nos vamos a hacer cargo de los temas más álgidos e importantes de la teoría libertaria, de qué significaría esto de vivir sin Estado, porque los jóvenes necesitan una utopía, mi estimado telepensante. Bueno, démosles la utopía que es sana para que se transformen en personas sólidas, en personas capaces de aportar a su comunidad, de asumir responsabilidades y de ser felices sin la intervención del burócrata de turno.